Hola, buenas noches. Un poco para retomar el video anterior que había sido sobre el Renacimiento en general. Hoy específicamente vamos a hablar de lo que es el Renacimiento artístico. Es decir, muchas veces cuando los profesores de historia abordamos el tema Renacimiento, siempre tratamos de abordar por lo menos un panorama de lo que fue el Renacimiento artístico, porque de alguna manera el Renacimiento artístico y analizar el Renacimiento artístico nos da una serie de ejemplos muy claros acerca justamente de las características del Renacimiento. Por ejemplo, por decir una cosa que luego la vamos a retomar, que el hombre, como decíamos en el video anterior, va a ser el centro de todas las cosas. Pero vamos a lo primero. El Renacimiento artístico, al igual que el Renacimiento como movimiento cultural y artístico, justamente va a surgir en Italia, como habíamos dicho también en el video anterior. ¿Por qué en Italia? Hay una serie de razones. A veces no se explican las cosas por una sola razón, por una sola causa. A veces las cosas son multicausales, o sea, una serie de causas son los que ocasionan que en un lugar se den ciertas cuestiones. En este caso, el Renacimiento artístico va a surgir en Italia por, número uno, o A, si ustedes lo quieren decir, porque justamente Italia es el lugar geográfico donde había nacido en su momento una gran civilización que fue la civilización romana. Es decir, las civilizaciones en realidad nunca desaparecen. Lo que hacen las civilizaciones son transformarse. Y justamente Italia fue el lugar geográfico donde había surgido aquella civilización romana. Es decir, en cada lugar de Italia o en cada ciudad italiana o en cada lugar del paisaje italiano se podía respirar esa atmósfera de la antigüedad grecolatina, ¿no? En este caso, sobre todo lo que fue, lo que se heredó como legado de la cultura romana, es decir, un panteón, un circo, un coliseo, que es una obra monumental del arte universal. Bueno, todas esas cosas, todos esos elementos dan indicio de que nos dan la pauta de por qué en Italia. Como segunda cosa, podemos hablar de que en Italia surge porque se había producido hacía muy poco tiempo. Estamos hablando de que el Renacimiento artístico también va a surgir a fines del siglo XV, y justamente en el año 1453 había caído la última ciudad que era la que representaba de alguna manera el Imperio Romano de Oriente. Había caído siglos anteriores el Imperio Romano de Occidente, en este caso va a caer el Imperio Romano de Oriente, cuya principal ciudad se llamó en algún momento Bizancio y se pasa a llamar Constantinopla, o se llamaba Constantinopla. ¿Tá? Los turcos otomanos, que es un pueblo de un origen bastante incierto, lo que hacen es tomar la ciudad de Constantinopla, cae la ciudad de Constantinopla. Con eso, ¿qué queremos decir? Que todos los sabios, que todas las personalidades de la cultura, del ambiente cultural de Constantinopla huyen y van a terminar huyendo hacia Italia. Muchas de esas personas que huyen hacia Italia consigo traen todo lo que es la cultura que había logrado preservar. Por ejemplo, muchos libros, rescataron muchos libros de los libros que se quemaban, etcétera, etcétera. Muchos de ellos rescataron muchos libros y aparte su acervo cultural, como les decía. Bueno, esas son dos de las causas de por qué el Renacimiento surge en Italia. Ahora, como tarea domiciliaria, ya que si bien esto no es un feedback donde podamos ustedes en este momento en vivo preguntarme cosas, la actividad que yo les solicito, que les voy a solicitar que ustedes hagan, es averiguar cuáles son las otras razones, cuáles son las otras causas justamente que llevaron a que el Renacimiento artístico surja en Italia. Tenemos 1, 2, 3, 4, 5 más. ¿Tá? Así que averigüen eso y también lo anotan y en un momento lo evaluaremos. ¿Sí? Bien, lo otro importante para decir es justamente características generales. Una de las características generales del Renacimiento artístico está que es un arte antropocentrista. Antro, ¿se acuerdan? Hombre, centrismo, centro, el hombre es el centro. Es decir, todas las obras de arte van a girar en torno a la naturaleza del hombre. Si bien el tema religioso, si bien la religión no se deja de lado, ¿se acuerdan que en la Edad Media de alguna manera el hombre como que no tenía peso, como que no tenía valía? Todo giraba en torno a la figura de Dios. Ahora en el Renacimiento el hombre comienza a tener un mayor peso y muchas de las obras de arte van a estar al servicio justamente del hombre o de la naturaleza del hombre. Sin dejar de lado, como yo le decía, todo lo que tiene que ver con la temática religiosa. Vamos a tener más adelante, por ejemplo, que van a aparecer grandes hitos culturales como la escultura del David,
realizada por Miguel Ángel, la Pietà, también por Miguel Ángel, es decir, muchas basílicas e iglesias también se van a proyectar y se van a construir durante estos periodos. Bien, ya que estamos hablando de periodo justamente el Renacimiento artístico, lo podemos dividir en dos. Una parte de ese Renacimiento artístico que abarca lo que es el 400, se conoce como el 480, que justamente quiere decir esto, 400. O sea, estamos hablando de 1400, 1420, 1430, 1440, etcétera, etcétera. Y el otro periodo que se conoce se llama Cinquecento. O sea, estamos hablando ya del siglo XVI, siglo XV y siglo XVI. En realidad el Renacimiento surgió a fines del siglo XV. Pero el siglo XVI principalmente es en donde se empieza a madurar muchas de las cosas que se venían dando. Bien, otra de las cosas que podemos decir que es un arte bastante de perfección, es decir, se van a descubrir muchísimas cosas aquí durante este periodo artístico. Se va a descubrir, por ejemplo, la figura, la pintura, que no era algo habitual que se hiciera, las figuras de la Edad Media eran figuras muy planas, ¿no? Se va a descubrir la perspectiva, por ejemplo. Bueno, pero todos estos elementos mucho más complejos, ustedes los van a tener que averiguar. De alguna manera yo les estoy dando la posibilidad a que ustedes se conviertan como una especie de investigadores curiosos y que investiguen acerca de qué características tuvo este renacimiento artístico, tanto en la pintura como en la arquitectura o como en la escultura. Ahora yo les voy a dar algunos lineamientos, algunos tips, ¿sí?, acerca de esto. Bien, también van a aparecer durante el Renacimiento temas mitológicos, es decir, en el orden de la pintura, y también se va a representar la arquitectura y la escultura, por supuesto, pero más que nada en la pintura, temas mitológicos. Quiere decir esto, que van a representar, van a volver a hacer ver lo que fue la mitología griega o la mitología romana, es decir, vamos a tener presente, por ejemplo, una obra muy conocida que es el nacimiento de Venus. Venus, la diosa del amor para los romanos, Afrodita, que era para los griegos, va a estar representada, ¿sí? Y otros temas mitológicos que también vamos a tener presente en las obras de arte. Es decir, que el tema mitológico es muy importante para el artista del Renacimiento. Que esto quiero aclarar, el artista del Renacimiento, si bien toma como ejemplo la antigüedad grecolatina, le va a dar su impronta personal, es decir, le va a dar su sello personal. Las obras de los hombres del Renacimiento, los artistas del Renacimiento van a tener su sello personal. Tan es así, como les decía, que hoy son parte del acervo cultural universal grandes hitos de obras como, por ejemplo, puede ser la Gioconda, o la Última Cena, o el Miguel Ángel, ni que hablar lo que es la pintura en la cúpula de la Capilla Sixtina, ¿no? Todas esas cosas que de alguna manera dejaron de ser patrimonio exclusivo, si bien están muchas de esas obras en museos de Europa, principalmente de Italia y de Francia. También, obviamente, como decíamos, el Renacimiento se extendió a otras partes de Europa. También vamos a tener representantes de la pintura, arquitectura que no son específicamente italianos, va a haber españoles, va a haber ingleses, va a haber alemanes, va a haber de los Países Bajos, etcétera, etcétera, ¿ya? Pero en un comienzo son las ciudades, y ahora las vamos a mencionar, donde surge el Renacimiento, fueron las ciudades italianas. En el 480 sobre todo se va a destacar la ciudad de Florencia, sin duda. Pero también tenemos a Génova, también tenemos Venecia. Y en esos lugares justamente que estamos mencionando, tanto Florencia como Venecia y Génova, existían una serie de hombres que son los patrocinadores, los verdaderos sponsors, podremos decir así, los mecenas que se conocían así. Muchos de ellos van a ser nobles, príncipes, duques, reyes, etcétera, etcétera, que van a ser los que tienen el patrimonio, son los que tienen el dinero, para bajarlo un poco a tierra para los chicos, son los que tienen el capital, el patrimonio, como para poder contratar al artista a su servicio para que realice esas obras arquitectónicas, tanto la pintura como la escultura e inclusive en la arquitectura. Muchos de estos mecenas no solamente pertenecen a la nobleza, muchos de estos mecenas pertenecen a lo que es el alto clero. Cuando decimos el alto clero nos referimos a las jerarquías eclesiásticas de mayor importancia. Estamos hablando del Papa y estamos hablando de esas autoridades que le siguen al Papa en el orden jerárquico, ¿no? Muchos de ellos también recurrieron a estos artistas para que realizaran sus obras. ¿Por qué? Bueno, porque había una especie de ego y de competencia, ¿tá?
tanto entre la nobleza como los hombres de religión. También los mercaderes, los burgueses van a ser patrocinantes de estas obras de arte, que competían entre ellos y que querían tener la casa más linda, la casa más esplendorosa, su ciudad la más linda, la más esplendorosa. Entonces había como una especie de competencia, y como hoy en día, hoy podemos pasar el ejemplo a cuando un jugador famoso de fútbol lo quieren varios cuadros. Bueno, vieron, chiquilines, cuando un jugador famoso es solicitado por muchos cuadros, también hay una competencia, ¿no? Imagínense, Suárez, Cavani en su momento lo quería el Barcelona, lo quería el PSG, lo quería el PSG, lo quería la Roma. Los cuadros más importantes se disputaban, y que hablar otros jugadores de fútbol, ¿no? De la calidad de Messi, etcétera, etcétera. Todos se lo disputan. Bueno, acá lo mismo, en esa época se disputaban estos artistas que, al contrario de los mecenas, de estos nobles, de estos hombres de la jerarquía eclesiástica que les mencionaba, mercaderes, los artistas por lo general, gente de bajos recursos, gente pobre, no pertenecían a las élites sociales, ¿tá? Y tampoco se enriquecían demasiado con sus obras. Alguno, obviamente, habrá habido alguna excepción, pero muchos de ellos murieron sumidos en la pobreza, ¿sí? Más o menos como pasa hoy en día. No todos los artistas que tienen una verdadera calidad, algunos triunfan y otros no. A veces no tenemos muchas razones de dar una explicación de por qué algunos triunfan y otros no, siendo que algunos que no triunfan tienen fantásticas obras a los ojos de un observador. Vean acá en Freventos, hay una cantidad de artistas, de músicos, de escritores, de pintores, que no triunfan, que no tienen esa suerte, ¿tá? Pero eso no quita la calidad y el buen tino que tienen a la hora justamente de realizar estas obras de arte. Bien, otra de las cosas importantes para destacar justamente es, como decíamos, en la faceta de las características del Renacimiento, es la aparición de muchas cosas que nos hacen justamente recordar a ese pasado. Ese pasado, ¿cómo reaparece o cómo surge? Porque también los nobles se empecinan de alguna manera por estudiar el pasado. Se vuelven de alguna manera auspiciantes de especies de arqueólogos que recorren todos los lugares tratando de reflotar toda esa antigüedad y todas esas características. Bien, vamos específicamente un ratito, porque esto se nos va muy largo si no el video, a hablar de algunas características del 480 y del 580. En cuanto a la arquitectura del 480, estamos hablando de vuelta en la traducción, 480 quiere decir 400. ¿Tá? En la arquitectura, por ejemplo, vamos a tener a representantes de la talla de Brunelleschi, por ejemplo, por decirle un representante. Esto está bueno que ustedes averigüen, además, otros representantes. Y la actividad que les voy a mandar es justamente buscar del 480 alguna obra arquitectónica, alguna pintura y alguna obra escultórica, y que ustedes la analicen y que saquen en cuenta en ese análisis las características justamente de esas obras. Esto lo estoy invitando y se los envío como actividad. En cuanto a la pintura de lo que es el 480 tiene como característica principal, por ejemplo, una de ellas, pues no se las puedo decir todas, es el color. Si ustedes están en presencia de la mayoría de las obras pictóricas, de las pinturas de lo que es los representantes del 480, las obras son muy coloridas, rojos, amarillos, naranjas, no todas las paletas de color obviamente, pero sí esos colores muy llamativos, ¿tá? Frente a lo que vamos a ver en el 580, que son obras mucho más opacas, ¿tá? Donde se va a aplicar, por ejemplo, la técnica del esfumato. Por ejemplo, la Gioconda aplica a esa técnica del esfumato, es como que estuvieran pintando a través de una cortina de humo o algo así, ¿no? Bien. En cuanto a la escultura, las principales esculturas se van a realizar en mármol, en bronce. Los temas también pasan por temas mitológicos, por temas religiosos. Esas esculturas no van a estar totalmente integradas a la arquitectura, sino que van a ser como algo individualizado en las plazas, en las escaleras de la catedral. Ustedes, si han tenido la suerte de ir a Montevideo, por ejemplo, cuando van a entrar al atrio de la Intendencia Municipal de Montevideo, se encuentran con una gran escultura. Esa gran escultura es el David, una obra del gran Miguel Ángel, es una réplica, por supuesto, ¿no? Veo la altura que tiene esa escultura. Bueno, esa escultura tiene mucho significado y que justamente es una de las obras que ustedes pueden analizar en esta actividad que yo les estoy mandando, ¿no? Repito la actividad para que quede claro. La actividad es analizar alguna obra del 480, tanto la pintura, la arquitectura como la escultura,
y también tomar el Cinquecento y analizar una sola obra de la arquitectura, una sola obra de la pintura y una sola obra de lo que es la escultura. ¿Tá? Por acá vamos dejando, ya estamos llegando al minuto 15. Los invito justamente a realizar estas actividades. Representantes hay muchos, les puedo mencionar a Mantegna, a Tiziano, les puedo mencionar a Leonardo da Vinci, como les decía, a gran Rafael, pero bueno, esto queda a la curiosidad de ustedes, los alumnos que van a averiguar, junto con su familia, con su mamá, con sus padres, con los abuelos, con los tíos, con la novia, con el novio, van a averiguar ahí buscando información si tienen internet. Y si no tienen internet, recurriendo de repente a alguna enciclopedia, esas enciclopedias a veces que no le damos mucho valor, que tenemos ahí por ahí guardada, ¿tá? Le vamos a dar uso. Y bueno, y ya vayan sabiendo también que vamos a tratar de solucionar los docentes junto con las direcciones, etcétera, etcétera, y con las directivas que se emanen desde secundaria, tratar de salir de esta situación en la que estamos viviendo, pero no los queremos dejar solos. Al igual que nosotros dependemos de ustedes para estar acompañados emocionalmente, también nosotros nos hacemos cargo, los docentes, de acompañarnos. Así que nos estamos viendo para otro video y espero que les haya servido esto.